y estamos muy felices porque nos trae un tema muy importante para esta época. Vamos a dar unos 5 minutitos para que se nos unan un par de participantes más y empezamos. Muchas gracias a todos. Parte de la Federación Ecuestre de Costa Rica, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, los participantes, especialmente a nuestra querida amiga Laura Moreira León. Gracias a la Asociación Deportiva Ecuestre de Prueba Completa por organizar esta interesante charla. La charla del día de hoy, con un tema muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo, técnicas psicológicas para la adaptación en tiempos de cambio. ¿Y quién es Laura Moreira León? Laura, además de ser una excelente amiga y apoyarnos siempre en el deporte ecuestre, tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica, un máster en psicología de la UNED España, un máster en estudios psicológicos grupales, un máster en estudios olímpicos que sacó en la Academia Olímpica Internacional. Y eso no es todo, se sigue preparando. En este momento está sacando un doctorado en la Universidad La Salle, un doctorado en educación. Nuestra máster Laura Moreira tiene una amplísima experiencia dando soporte psicológico a muchos atletas, entrenadores y selecciones nacionales. Ha ido con nuestros seleccionados a Juegos Centroamericanos y Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos de la Juventud, cubriendo así todo lo que llamamos el ciclo olímpico. Estuvo yendo con estas selecciones desde el 2010 al 2018. De nuevo, Laura, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por tus aportes, por ayudarnos a desarrollar el deporte ecuestre en Costa Rica. Y aquí los dejo a todos con nuestra invitada especial, Máster Laura Moreira León. Muchas gracias, doña Jania, por la presentación y a la Federación por el espacio. La verdad que estos espacios virtuales a los cuales nos hemos ido desarrollando en estas épocas de pandemia, hemos ido aprendiendo con estos espacios virtuales, son necesarios y muy provechosos para poder compartir ciertos pensamientos, reflexiones y técnicas. Y quisiera comenzar esta charla de hoy conversando un poquito acerca del título de la misma, técnicas psicológicas para tiempos de cambio. Para poder ubicarnos todos en la misma entendimiento de lo que es una técnica psicológica y en lo que es un cambio, para así poder operar sobre el mismo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo podemos hacer al final de la presentación, la pueden anotar por ahí y con gusto pues las vamos trabajando. Primero que todo es importante entender o ponernos a pensar qué es la parte psicológica, porque la parte psicológica en nosotros los seres humanos muchas veces se han pensado que es cuando tenemos algún problema o se ha asociado con algo inclusive negativo, algún problema, algún defecto, algún error, algo que queremos realmente cambiar o un problema con otras personas. Y realmente la parte psicológica es el estudio del ser humano como tal, no necesariamente porque tenga un problema en específico. Es aquella reflexión, la psicología, que comenzó desde los primeros pensadores y filósofos en el mundo, todas las primeras personas que empezaron a reflexionar acerca del ser humano, su lugar en el mundo, los pensamientos del ser humano, las emociones y demás. Poco a poco se fueron agrupando y fueron creando esta ciencia que se llama psicología. Se entendía que era el estudio del alma, de la psique, alma no como con un sentido religioso, sino como esa esencia del ser humano y como la experiencia humana en un contexto. Hoy por hoy, todos nosotros los seres humanos de esta tierra estamos en una experiencia humana en común y por eso es que se llama pandemia, porque nos engloba a todos. Nos reúne y nos recuerda sobre todo que todos, independientemente del país donde vivamos o donde nacimos,
siempre estamos reunidos sobre un mismo globo y es justamente la Tierra. Esta experiencia humana en el contexto del COVID nos genera toda una serie de emociones, pensamientos, experiencias que son importantes de prestarles atención porque es algo realmente nuevo para todos nosotras y nosotros. Es algo que nos ha agarrado como que si fuera un terremoto y bueno, ahora vamos a hablar de esto con más profundidad y hacen que desarrollemos cierta experiencia, ciertas emociones y ciertos pensamientos. Repito la palabra emociones y pensamientos porque justamente la psicología trabaja con estos elementos, con otros más, pero a grandes rasgos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que decidimos, con cómo interpretamos una experiencia, con la actitud que tenemos hacia la misma. Esto es justamente la parte psicológica. Y regresando al tema de la charla, tenemos otra palabra por ahí que dice técnicas. ¿Qué es una técnica? Es cuando hay una destreza o habilidad para hacer algo, o sea, cuando realmente una técnica lleva una acción, o sea, cuando realmente nos movemos hacia una acción. Entonces, una técnica psicológica lo que implica es una herramienta, una llave, como está ahí en la diapositiva, en la imagen, algo que nos moviliza y que nos hace buscar un cambio, no en los otros, porque no se trata, y realmente nosotros no podemos cambiar a las otras personas. Lo que podemos hacer es cambiar nuestra relación con las otras personas y cambiar nuestra forma de entender, de cómo planteamos un problema, de cómo resolvemos la experiencia que se nos presenta y cómo nos desenvolvemos en la vida. Entonces, justamente, una técnica psicológica nos remite a una acción. Y esa es una palabra que quisiera que se quedara por ahí en el pensamiento durante esta charla, acciones. Nada hacemos entendiendo la parte psicológica o leyendo de psicología o asistiendo a charlas de psicología, sino las llevamos a acciones específicas que nos hagan desde una reflexión, decir, mira, lo puedo pensar diferente, o una acción, o un emprendimiento, o un proyecto. Entonces, una técnica lleva una acción. Dejando esto un poquito más conversado, como en parte inicial de esta charla, quisiera que nos detuviéramos a pensar acerca de ciertos puntos importantes de nosotros los seres humanos. Y hay un detalle, todos somos diferentes, al igual que todos tenemos el pelo diferente, los ojos diferentes, el cuerpo diferente, nuestra formación interna, nuestra parte psicológica también es diferente. Entonces, lo que me pueda servir a mí no necesariamente le va a funcionar a otra persona y ahí es donde entra la complejidad de esto de la psicología. No hay recetas. Ojalá nos pudieran decir, haga esto y esto y esto, y ya le va a dar tal resultado específico, no, sino que todo cambia, también depende del contexto donde nos ubiquemos. No es lo mismo la parte psicológica en alguien de Costa Rica, a alguien de la India, a alguien de África, a alguien que esté en una condición socioeconómica alta, a alguien que tenga una condición socioeconómica con un poco más de restricción. Entonces, esto es un punto para poder pensar la charla que vamos a estar trabajando el día de hoy. En el contexto de la pandemia, del COVID, todos estamos en la misma experiencia, pero con vivencias un poco diferentes. Y por eso es importante, como vamos a ver más adelante, ponerse atención, porque no es lo mismo lo que sucede en todos a lo que sucede en cada núcleo de nosotros, en nuestro núcleo familiar o en nosotros mismos como personas. Ese es el primer punto. Todos somos diferentes. Segundo punto, muchas cosas o la mayoría de las cosas estamos conectados. Lo que me pasa a mí, a pesar de que yo soy diferente a las otras personas, va a impactar a mis cercanos y lo que hagan esos. Y esto creo que el virus de una manera muy gráfica nos lo ha demostrado. El tema de esta conexión en donde lo que yo haga va a afectar, va a impactar a otras personas. Y ojo, no solo a otras personas, sino a nuestro ambiente. Si de repente lo que yo haga puede afectar a mis vecinos, puede afectar al medio ambiente, puede
afectar a un ecosistema completo. Entonces, bueno, de alguna manera todos estamos conectados y entramados. Y otro punto importante y final es que la vida de nosotros los seres humanos, la única constante, como dicen por ahí, es el cambio. Y el cambio no significa que sea algo negativo, sino que el cambio y la vida es aprendizaje. O sea, la manera para poder vivir es aprendiendo siempre, siempre aprendiendo, siempre moviéndonos, siempre. Entonces el cambio desde una perspectiva del aprendizaje no debería generarnos mucha, ¿cómo podríamos decir? Mucha resistencia, que ahora lo vamos a ver, sino que tenemos que entenderlo como parte del proceso de aprendizaje constante que tenemos en la vida. Ahora bien, después de estos puntos importantes, vamos a empezar a pensar acerca de realmente, como la misma título de la charla lo dice, que es un cambio. Ahorita, con el COVID, estamos viviendo toda una avalancha de cambios en muchas áreas. Sin embargo, el cambio es algo que es constante en nuestra vida. La vida es cambio. Todos los días nacemos y morimos en el mismo día. O sea, tenemos un montón de células en nuestro cuerpo, el pelo nos crece, nos regeneramos, nos vamos creando de cierta manera constantemente. Igual, nuestra vida no siempre es igual, siempre tiene cambios, igual físicos, psicológicos. No es lo mismo la parte psicológica en la adolescencia, a la adultez, a cuando se es adulto mayor. Entonces, la vida siempre nos va a traer cambios. Y como dice por ahí una de mis autoras favoritas, dice Denise, la vida es tensa e intensa. O sea, muchas veces nos han vendido la idea de que hay que buscar un bienestar absoluto y una tranquilidad y una felicidad absoluta. Y realmente esto no existe como tal, sino que la vida es el combinado y el balance entre diferentes cambios y diferentes momentos, y no necesariamente la vida siempre es agradable. La vida, para que sea vida, es tensa e intensa. Y esta tensión e intensidad es lo que va a hacer que nos movamos, que caminemos, que aprendamos, porque el aprendizaje, la vida se da en movimiento. Y para que exista este movimiento tiene que haber tensión e intensidad. Entonces, estos son conceptos para entender que siempre los cambios van a estar presentes, que la vida es cambio y que el cambio lleva a un aprendizaje. De la misma manera, como pensábamos anteriormente, existen ciertas técnicas para poder ir llevando estos cambios. Es como la adolescencia. Sí, en la adolescencia es uno de los cambios más fuertes que nos suceden a nosotros los seres humanos. Nos cambia la parte física, nos vamos constituyendo como personas, como seres humanos. Justamente en los momentos de mayor cambio, que siempre hay, pero en momentos de mayor cambio, es importante y necesario acompañarse, no dejarse solo como un ser aislado, sino entender que también somos seres de comunidad y que en los cambios uno de los aportes y de los puntos más importantes es vivirlos en comunidad. Un cambio en un grupo es más llevadero que un cambio que no es socializado, porque el aprendizaje se da a través también de los otros. Yo solo aprendo cuando puedo conversar con alguien sobre un tema y cuando tengo una devolución de este tema también. Y esto, como les digo, es a modo de introducción para ir entendiendo que realmente los cambios son parte de la vida y que es lo que nos va a generar siempre un aprendizaje constante. Ahora, para ir aterrizando un poco más en el tema del cambio, resulta que nuestro organismo, no solo el cerebro, muchas veces se han hecho un montón de estudios y se ha visto cómo el cerebro también organiza todo esto, pero no solo es el cerebro, es todo nuestro organismo, que generalmente cuando hay un cambio va a presentar una resistencia a este cambio. Es como, y se manifiesta de muchas maneras esta resistencia. Se puede manifestar en forma de miedo,
se puede manifestar en forma de inclusive mal humor o de racionalización, cuando uno dice, ay, no, mejor no cambio porque, y uno mismo, uno mismo se inventa o se crea, digámoslo así, toda una serie de justificaciones racionales de por qué no cambiar. Igual como les decía, hay un montón de estudios en donde nuestro cerebro frente a un cambio va a tener el mínimo esfuerzo, va a buscar mantenerse en la misma posición o en en el mismo funcionamiento sin incorporar un cambio, a pesar de que el cambio es aprendizaje. ¿Y por qué es que siempre existe esta resistencia? Porque cambiar nos implica una mayor energía, cambiar además el cambio nos implica también un movimiento y muchas veces toda esta energía y este movimiento nos genera cierto desgaste y nuestro organismo lo que va a hacer es buscar y prevenir el desgaste. Entonces, por eso es que muchas veces nuestro mismo organismo busca quedarse en un lugar, ya sea en una negación, decir, uy, no, mejor no cambio o esto no está pasando. En el caso del COVID es, uy, ya ahorita va a pasar, o pronto vamos a regresar a la vieja normalidad, como le dicen ahorita, y eso significa una resistencia al cambio porque no estamos incorporando la nueva realidad que nos presenta esta experiencia en este año 2020. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque es importante entender que siempre frente a un cambio, por ejemplo, este que se nos presenta con el COVID o con un cambio en la movilidad, como por ejemplo con las restricciones del uso de vehículos y de movimiento y en sí de una vida cotidiana, siempre frente a ese cambio nosotros vamos a presentar una resistencia. Y es importante conocer este concepto de que nos vamos a resistir para poder ver qué hacemos con esto. Si nos quedamos siempre resistiendo al cambio, si nos quedamos en esa lucha tirante, no vamos a poder incorporar al cambio de nuestra vida y por ende no vamos a poder adaptarnos, como es el tema de esta charla. Para poder uno adaptarse al cambio, crecer con el cambio, enriquecerse, digámoslo así, con el cambio, a pesar de que el cambio no era ni decidido ni esperado, como en el caso del COVID. Sin embargo, para poder sobrevivir tenemos que buscar esta adaptación. Entonces, si entendemos que nuestra primera tendencia va a ser resistirnos, va a ser negarlo, va a ser oponernos y querer estar en lo que estábamos antes sin incorporar cosas nuevas, si no entendemos este concepto de resistencia al cambio, no vamos a poder empezar a generar estas adaptaciones. A la vez, nuestra educación, como dice ahí en la diapositiva, muchas veces nosotros, estas generaciones que estamos conviviendo en este momento acá en el planeta, en esta zona, en Centroamérica y en América es posible, hemos sido educados para, en cierto punto, temerle un poco al cambio y buscar más bien la seguridad, la estabilidad, elementos que de repente son un poco contradictorios con la vida misma, porque la vida, más allá de ser estable, es siempre el movimiento constante y creación constante. Sin embargo, nos habíamos acomodado un mundo, acá en Costa Rica o nuestro mundo, en donde la estabilidad era ya parte de, sin nunca pensar o entender de que la estabilidad en sí no existe, sino que siempre va a estar moviéndose. Entonces, teníamos ideas mediante la educación, mediante la experiencia cotidiana, que realmente no correspondían a una realidad en movimiento. ¿Qué es lo que nos hace el virus? Nos abre los ojos y nos hace entender, si es el caso, o reflexionar de que siempre hay que estar en movimiento. O sea, que la vida es esto de estarse moviendo. Y como dice la diapositiva por acá, es salirse de la famosa zona de confort, que muchos de nosotros estábamos en la zona de confort antes del COVID. Trabajo de esta manera, hago esto, así soy yo, esto es lo que hago. Y el virus forzosamente, porque todo esto a veces las personas
lo hacemos como una decisión, salirse de la zona de confort, decido salirme de mi zona de confort para entrar en una zona diferente. Sin embargo, el virus nos empuja, no nos deja otra opción que movernos. Y eso es justamente el tema de esto del COVID, que nos aceleró procesos y nos empujó, realmente nos movilizó hacia otro tipo de zonas con incertidumbre, con miedos, con inclusive pocos, bueno, con muchos cambios a nivel laboral, a nivel educativo y demás. ¿Qué es lo que pasa cuando uno sale de la zona de confort y entra, como se dice en muchas teorías, a la zona de aprendizaje constante, de vida? Porque recuerden que la vida siempre es el aprendizaje. En la zona de confort, al ser más estable, no hay tanta experiencia a nivel educativo, no de escuelas o de colegios, sino de educación para la vida. El tema de salirse de la zona de confort, bueno, es que nos hace crecer, nos hace aprender, pero también nos genera un montón de dolores y un montón de incomodidades y un montón de dudas. Es lo mismo como en el deporte. Si yo quiero aumentar mi masa muscular, si quiero crecer mi músculo, tengo que hacer ciertos ejercicios que me van a dejar adolorida. Entonces ya me inscribo en algún programa en línea en este momento para poder fortalecerme, y ese fortalecimiento lleva un dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder aprender y moverse y salirse de la zona de confort, este movimiento siempre nos va a generar una incomodidad, que es importante también de aceptar y de entender, y sobre todo de no temerle, porque muchas veces le tememos a sentirnos con alguna incomodidad, con alguna ansiedad, con alguna angustia, y tememos muchas veces sentir esto, que más bien nos regresamos hacia la zona de confort, y esto nos impide poder como aprender o evolucionar. Entonces, en estas épocas de cambio, es importante entender que vamos a tener días en donde de fijo todos nosotros nos vamos a sentir con una incomodidad, con una duda, con una incertidumbre, porque nos empujaron, el virus y la experiencia humana nos empujó a salirnos de nuestra zona de confort. Y el salirse de ahí hace que en esa tierra de incertidumbre, pues uno le pueda generar muchas cosas. ¿Qué puede generar este dolor? Puede generar, si la persona es atleta, puede generar un poco de dudas, desmotivación, como de sentirse extraviado, extraviada, de no saber qué hacer en el día a día. Puede generar mal humor, puede generar ansiedad, puede generar insomnio, puede generar mucho apetito, poco apetito, puede generar o nos puede despertar ciertos elementos psicológicos que tal vez no teníamos trabajados y nos los despierta, como por ejemplo algunos traumas o algunos problemas de comunicación en la familia. Entonces, esto de salirse de la zona de confort es un tema en estos días, porque como les digo, no fue una decisión, sino que fuimos en algún punto empujados, o la experiencia que estamos viviendo nos llevó a. Ahora, ¿qué hacer frente al cambio y la resistencia al cambio? Sócrates, un pensador, filósofo griego, hace muchísimos años, y es curioso porque la humanidad ha pasado por un montón de pandemias, de guerras, de cambios, solo que ahorita en este momento histórico del año 2020, pues nos tocó lo podemos ver como una dicha, la dicha de tener esta experiencia de vida que quizás pues muchas generaciones atrás no habían tenido, o muchas generaciones futuras quizás no vayan a tener eso, si no lo sabemos. Pero bueno, vean Sócrates en su tiempo, ellos ya hablaban de cambio, ya hablaban de resistencia al cambio. ¿Qué nos decía Sócrates? Que el secreto del cambio es enfocar toda la energía, el pensamiento, la acción, la decisión de nosotros como seres humanos, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Traigamos a Sócrates ahorita a julio del 2020 en medio de la pandemia del COVID. Es no luchar contra antes yo entrenaba de esta manera, antes habían competencias,
antes tenía este trabajo o estudiaba de esta manera, sino que nuestra energía tenemos que buscar centrarla en construir lo nuevo. Y en construir lo nuevo, no añorando el pasado, porque el pasado ya pasó, sino incorporando esta experiencia de vida que estamos teniendo con el COVID a una construcción de lo nuevo. A muchos nos ha tocado cambiar la forma de trabajar, de estudiar, inclusive a muchos también nos ha tocado cambiar la forma de tener ingresos, la forma de relacionarnos con las otras personas. Nos ha tocado cambiar muchísimas cosas. Tenemos por acá una pequeña también reflexión acerca de esto de los cambios del COVID. Y estamos haciendo todas estas reflexiones antes para entrar a las técnicas, que yo sé que los que estamos por acá, pues estamos esperando también qué hacemos con todos estos cambios, ¿verdad? Que nos han agarrado de sorpresa. Pero para realmente incorporar un cambio, tenemos que entender a modo general cómo funciona ese cambio en nosotros. Entonces hemos hablado de que el cambio nos genera cierta resistencia, que el cambio nos hace salir de la zona de confort y que el salir de la zona de confort nos puede dar dudas, nos puede dar miedo, nos puede dar ansiedad, nos puede dar mal humor, nos puede dar desesperación, nos podemos sentir perdidos, perdidas, nos puede generar muchísimas cosas que son importantes. Número uno, entender, y número dos, buscar acomodar. Hemos hablado también de que todos los seres humanos somos diferentes, entonces no tenemos recetas, pero sí tenemos una comprensión general sobre este fenómeno que está pasando a nivel global. Ahora bien, ¿qué pasó con el COVID? Todos cambiábamos todos los días, nos crecía el pelo, pasamos por la adolescencia, hemos cambiado de trabajos, hemos cambiado de casa, o sea, ya estábamos nosotros los seres humanos acostumbrados, adaptados, digámoslo así, para retomar el título, a una vida que llevaba unos cambios, pero eran unos cambios quizás muchas veces controlados. Y cuando se venían cambios fuertes, quizás la pérdida de un ser querido o algo inesperado, un accidente, pasaba una vez aislada, ¿no? O varias veces, pero no era la constante en la vida. ¿Qué pasa con el COVID y con una pandemia y con un virus y con las medidas de restricción? Es que cambia todo. Entonces, no solo fue que tuvimos un cambio en el deporte, tuvimos un cambio a nivel social, la forma de relacionarnos cambió a una manera virtual. Y no es que hemos dejado de relacionarnos, sino que es diferente. Cambió a nivel económico, nuestros ingresos, la forma de adquirir cosas cambió a nivel global, a nivel laboral. Hemos tenido un montón de cambios también a nivel educativo, los muchachos, muchachas, escuela, colegio, universidades. Se ha tenido que cambiar a este estilo virtual. Y en realidad, pues la vida cambió. ¿Qué pasa cuando hay tantos cambios juntos? Se aceleran procesos. Entonces, aquello que siempre habíamos querido hacer o para lo que no teníamos tiempo o lo que realmente queríamos, ahora es el momento para hacerlo porque de repente todo se acomodó y lo que tenemos ahorita, lo que hemos retomado y lo que le hemos empezado a prestar atención es el valor del tiempo, el tiempo que tenemos, el día a día, el valor de la familia, de la casa, en lo que me he desarrollado. Que también el COVID, al estar un poco con las restricciones de movilidad física o geográfica, lo que nos hace es abrir la mirada y ver lo que tenemos. Quizás antes, con viajes, competencias, entrenamientos y una vida muy agitada y muy centrada en la productividad, no nos deteníamos a pensar en cómo está mi casa, mi familia, cómo estoy yo. ¿Qué es lo que ha hecho el COVID? Nos ha dado tiempo y nos ha dado un espacio en el mejor de los casos, de reflexión, y nos ha dado un espacio diferente para compartir y entender la vida. Y eso es uno de los aportes más importantes de esto del virus. Como están las imágenes ahí, la gota de agua, el virus cayó y empezó a hacer ondas expansivas y
que impactan no solo la vida de nosotros y en el deporte, sino la vida en general. Es importante, antes de pasar también a las técnicas, el entender que siempre hemos convivido con virus y con bacterias y inclusive en nuestro organismo hay estudios en donde indican que tenemos más bacterias que células humanas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que realmente estamos siempre en una convivencia, en una comunicación con diferentes microorganismos, donde siempre la comunicación lo que nos resulta es la vida. El tema ahorita con el COVID es que nos ha generado tanta impacto, tanta impresión, que no hemos logrado como esta comunicación con el virus, que pronto pues esperemos que ya lo logremos y que empecemos a retomar una nueva normalidad. Que ojo, la nueva normalidad pues no va a ser igual a la de antes. Y eso es justamente otro de los puntos a los cuales nos tenemos que adaptar, porque es un duelo, es algo que estamos perdiendo y algo también que estamos ganando. Ahora bien, después de toda esta introducción y desarrollo, y para las personas que acaban de ingresar, podemos hacer un repaso. Hemos conversado acerca de lo que es la parte psicológica, que es el estudio del ser humano en un contexto, en el contexto actual del COVID. Hablamos de técnicas, que es cómo podemos operar sobre nuestra experiencia humana. Hemos hablado también del cambio, que siempre va a generar una resistencia al cambio, que esta resistencia se une a salirse de la zona de confort, que al salirse de la zona de confort se siente incómodo, duele, sin embargo, este dolor y esta incomodidad es lo que nos hace movernos. Hablamos también de que la vida siempre es movimiento, siempre es cambio y que el movimiento y cambio nos va a generar un aprendizaje. Y justamente el aprendizaje, y aquí ya me estoy adelantando para el final de la charla, es la adaptación. Cómo nosotros logramos adaptarnos a una situación de cambio fuerte como nos las está proponiendo el COVID, aprendiendo. Y no aprendiendo un oficio o aprendiendo a hablar inglés, para decir algo. O sea, no es un aprendizaje técnico, sino es un aprendizaje para que nuestra vida en sí, como jinetes, como atletas, como entrenadores, como personas que somos en este contexto, podamos aprender de esta situación de cambio y continuar en la vida con este aprendizaje. Porque ahorita es el COVID-19, pero pueden venir otros virus y demás que nos va a requerir pues el mismo cambio. Entonces, quisiera proponerles técnicas psicológicas generales. A veces, cuando son generales y simples, no les prestamos la atención y queremos ya pasar a cosas más profundas y más complejas. Sin embargo, yo los invito y las invito a centrarse en estas técnicas que son generales, básicas y esenciales, y a partir de aquí empezar a generar otras técnicas más complejas para cada quien. Como primera técnica, y recuerden que la técnica lleva una acción, o sea, lleva una decisión, lleva una operatividad, no solo es escuchar la charla y ya me voy a comer y a acostar, sino lleva, ojalá que puedan anotar, que puedan decidir, que puedan realmente como pensar acerca de estas técnicas que quisiera proponerles. Como primera técnica es importantísimo, pero importantísimo en estas épocas de cambio, el detenerse. Parece un poco ilógico, pero ¿qué es lo que sucede? Con el cambio se genera este movimiento y este movimiento es como un río que a veces nos empuja y nos empuja y nos empuja y nos hace más bien precipitarnos a ciertas acciones. A veces uno tiene que salirse del río y ponerse a contemplar un poco el río, a observar, decir, mira, lo voy a cruzar por allá, voy a hacer esto. Quizás en estos meses de cambio hemos estado buscando pasar todo a lo virtual, las clases, entrenamientos virtuales, y hemos estado como más en acciones cotidianas. Pero yo sí los invito y las invito a detenerse, tomarse un tiempo, un lugar, y empezar a prestar atención acerca sobre ustedes mismos y sobre su misma familia. Decir, bueno, este cambio del COVID es una realidad, no la podemos negar, ya no la podemos cambiar.
es entender que hay cosas que se salen de nuestras manos, de nuestro control, y que lo importante cuando las cosas se salen de nuestras manos y que no las podemos cambiar, lo que nosotros podemos hacer es prestarnos atención y empezar a reflexionar, a pensar, bueno, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo y a partir de que yo cambio mi contexto, puedo empezar a generar otros impactos mayores, como la gotita de agua que venía en la diapositiva pasada, con una onda expansiva. Entonces es importante de verdad prestarse atención, inclusive que puede ser un espacio compartido en familia, conversarlo y cuando hay tantos cambios nos abre la posibilidad, esto del COVID, a cambiar a nosotros también. Inclusive podemos cambiar de forma de trabajo, podemos cambiar de forma de entender y eso es lo bonito del cambio, que nos está abriendo una posibilidad para cambiar nosotros cosas también. Y eso es algo que hay que verlo como una oportunidad y no más bien como una amenaza. Aquello de cambio y resistencia al cambio. Otra técnica, para decirlo así, de importante es entender, y por eso es que viene acá la foto del planeta Tierra, es el entender de que somos, cada uno de nosotros somos una pequeña hormiguita, una pequeña partícula, un pequeño organismo en un gran espacio que sería la Tierra y pues más allá, ¿verdad? El universo. Entonces, cuando entendemos de que realmente esto del virus no solo nos está pasando a nosotros, que no es solo mi vida la que realmente cambió, mi entrenamiento, mi competencia, sino que es algo que estamos viviendo, no los países, estamos viendo todos a nivel global y que todos estamos interactuando y todo se relaciona, ahí es cuando empezamos a pensar y a entender que realmente no podemos oponer resistencia frente a este cambio y que lo que tenemos que buscar es fluir con el cambio y seguir, que esto es algo importante también, es otra técnica, seguir buscando, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir pulseándola, seguir entrenando, seguir siendo, seguir con motivación, seguir con objetivos, pero para poder decidir nuestros nuevos objetivos, porque hay que replantear los objetivos, nuestras nuevas motivaciones, nuestras nuevas formas de entender el mundo, de trabajar, de comunicarnos y demás, tenemos que tomarnos un tiempo. Ojalá que lo podamos anotar, que lo podamos conversar y decidir. Porque si solo vamos en el río, vamos a fluir, pero quizás no vamos a fluir hacia una dirección que es única para cada uno de nosotros. Por eso es importante salirse un momento, detenerse y decir, bueno, estamos cambiando todo el planeta, todo está cambiando, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Qué puedo hacer de nuevo? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Qué puedo hacer de diferente? ¿Cómo quiero ser en estos tiempos de virus? Si somos atletas, ¿qué tipo de atleta quiero ser? ¿Qué tipo de entrenador quiero ser con todos estos cambios que se están viviendo? Y también importante en tiempos de cambio el buscar ser flexibles. Es decir, incorporar nuevas creencias, repensar nuestras propias creencias, repensar nuestra forma de vivir, nuestra forma de comer, nuestra forma de entrenar, porque es importante la flexibilidad, porque es como en la misma naturaleza. Si viene una tormenta, un árbol de bambú que es flexible se va a doblar, pero tiene menos posibilidades de quebrarse que si un árbol es totalmente rígido y tieso. Entonces tenemos más posibilidades para lograr una fluidez y una adaptación y un nuevo replanteamiento de vida si somos flexibles. Y ser flexibles es de repente decir, ah, mira, yo pensé siempre que esto era así, pero lo puedo pensar diferente. Puedo buscar, puedo incorporar, puedo aprender, no siempre decir yo soy así, hago esto y punto. Eso sería ser rígido. Flexibilidad es abrirse a un mundo nuevo de posibilidades junto con creatividad de hacer otras experiencias o otras prácticas. Y sobre todo, es importante con estos tiempos de cambio el pensar en comunidad. Porque ahorita, como hablábamos, no solo me está pasando a mí, sino que, o no solo le está pasando a cierto club de ecuestre o a cierto país, sino que tenemos que buscar entender de que es el tiempo para empezar a trabajar y a operar
en comunidad. Repasando estas técnicas, entonces, si ustedes se sienten abatidos, confundidos o un poco con muchas emociones, primero que todo no es de tenerle miedo al miedo o miedo a la duda o a la incertidumbre, sino es usarlos. Y para poder usar esto, porque el miedo, la ansiedad, la incertidumbre nos mueve, nos hace cambiar también. Entonces, ocupamos tomarnos un tiempo, ver cómo estamos con todo esto, prestar atención al contexto, a la familia, empezar a entender que podemos cambiar y en qué puntos podemos ser flexibles para poder incorporar nuevos elementos y nuevas estrategias. Otras técnicas que tenemos por acá es evaluar va del lado también de la reflexión, es decir, bueno, quizás me quedé sin trabajo, ya no puedo entrenar de la misma manera, en el caso de ecuestre tengo que buscar espacios o lugares para mi caballo, para mis caballos, ya no tengo los mismos viajes, las mismas competencias. Entonces evaluar es como centrarse en la realidad, evaluar en el presente, no en el futuro, uy, lo que yo quisiera, no en el pasado, uy, antes, no, centrarse en el momento presente, que lo hemos conversado en otras actividades también, y evaluar qué tengo, qué posibilidades, qué necesito. Necesito generar ingresos. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿Qué recursos comunales? Uy, necesito, y esa es justamente la evaluación, ubicarse en el momento presente. Es necesario ubicarse en el momento presente y no quedarse añorando el pasado o temeroso del futuro, porque ambos estados de tiempo, pasado y futuro, no los podemos cambiar. Entonces, es necesario para poder adaptarnos en tiempos de cambio, centrarnos en el momento presente y decir, bueno, en este momento, ¿qué tengo, qué quiero, qué puedo cambiar? ¿Qué necesito? Necesito entrenar la parte física, necesito cuidar mi nutrición, necesito trabajar mi ansiedad. ¿Cómo estoy? Y esa es otra de las técnicas. ¿Qué recursos tengo disponibles? Y después de esta autoevaluación, es necesario empezar a tomar decisiones. Voy a hacer esta actividad, voy a trabajar mi motivación, voy a ponerme un objetivo cotidiano en el deporte, voy a entrenar la parte física. Las decisiones que nos llevan a acciones, que los objetivos serían acciones también, que los objetivos no solo son como ponerlos allá en el cajón de los deseos, sino que los objetivos tienen que llevar acciones que nos muevan. Por eso es que hablábamos de técnicas, ocupamos acciones. Entonces estas acciones las podemos anotar, las podemos decidir y sobre todo las podemos acordar, acuerdos con otras personas para poder irlas ejecutando o realizando. En el momento en que nosotros nos centremos en el presente, nos veamos qué recursos tenemos disponibles, empecemos a pensar decisiones, a decidirlas y acciones, en ese momento estamos ya logrando esta adaptación, que es el tema de la charla de hoy. ¿Cómo sabe uno que uno ya va como caminando? Porque la adaptación no es quitar lo viejo e incorporar nuevo, no, la adaptación es cómo yo con todo lo que yo traía hasta antes del COVID, cómo puedo seguir con esto del COVID. Esa es la adaptación, es cómo puedo continuar caminando, continuar creciendo, continuar aprendiendo, continuar con mi objetivo, continuar. La adaptación nos permite seguir, pero para poder seguir ocupamos salirnos un momentito e inclusive esto de pensarnos desde afuera y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Y ponernos también como la luz y la mirada para empezar a hacer cambios. Y esta técnica de acuerdos, siempre me gusta mucho enfatizarla, porque un cambio y una adaptación al cambio no es en solitario. Siempre un cambio, como hablábamos ahora al inicio, uno lo hace con los otros, con la familia, con la pareja, con los compañeros de equipo, de entrenamiento. Entonces, para poder adaptarnos a los cambios, tenemos también que llegar a acuerdos con las otras personas con los que convivimos. Acuerdos, es decir, llegar a un punto en común. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos.
Si mi decisión es entrenar la parte física durante la cuarentena, durante este tiempo de restricciones, entonces tiene que llegar también a hacer un acuerdo con la familia, con el esposo, esposa, pareja, hermanos, para que este contexto familiar colabore a que la persona pueda tomar su hora de ejercicio diaria. Porque si no es un acuerdo, como todo lo tenemos ahorita en la casa, el estudio, el trabajo, la cotidianidad, y si no abrimos un espacio para ese ejercicio cotidiano que se ha acordado, no lo vamos a poder hacer. Poniendo ahorita el ejemplo del ejercicio, puede ser cualquier otra acción cotidiana que hayamos decidido tener. En el caso del deporte, es necesario replantearse objetivos, es necesario buscar acciones y es necesario mantener viva nuestra motivación interna. ¿Qué sería la motivación interna? Es aquel amor por el deporte, independientemente si hay eventos, si hay competencias o si hay algún viaje. Es utilizar al deporte como una herramienta de vida en estos tiempos de cambio, no por un tiempo o una marca o una competencia. Eso va a venir después, esperemos en el mejor de los casos. Pero por el momento el deporte tiene que ser una herramienta que nos ayude a trabajar emociones, pensamientos, a pensar, a que sea el espacio este que hablábamos acá, para poder reflexionar, para poder entender, para poder irse apropiando de la vida misma en el cambio. Entonces, para poder adaptarse a los cambios, ocupamos tener nuestro propio espacio, nuestro propio objetivo y nuestro propio aprendizaje con todo esto que está sucediendo. Finalmente, quisiera traerles acá la pirámide de Maslow, que Maslow pues fue un psicólogo que nos, como podríamos decir, nos regaló esta pirámide que pues ha sido muy útil para poder entender la vida misma también. Y Maslow nos dice que lo importante o necesario para la autorrealización es ir subiendo en una escala de una pirámide, en donde la base son las necesidades biológicas, luego subimos a las necesidades de seguridad, un techo, casa, ingresos, a las necesidades de pertenencia, reconocimiento, realización para llegar a la autorrealización. Ahora bien, ¿por qué les traemos esta pirámide de Maslow? Porque en tiempos de cambios es importante recordar que lo importante ahorita es, si no tenemos la base, no podemos seguir. Entonces, ¿qué es lo importante ahorita? Otras técnicas para adaptarnos a estos cambios. Regular primero nuestra parte biológica, nuestro cuerpo, alimentación, descanso, igual toda la parte de la salud física, entrenamiento en el caso del deporte, porque si somos atletas y estábamos acostumbrados a entrenar y dejamos de entrenar, eso más bien estamos generando un daño. Entonces, para poder adaptarnos y evolucionar, lo primero que tenemos que hacer es acomodar nuestro organismo a un nuevo horario, de descanso, de recuperación, de estudio, de trabajo. Y si esta parte, esta base no está fuerte, no podemos seguir. Una vez que ya tenemos la parte biológica un poquito más adaptada y acomodada, podemos empezar a decir, bueno, ocupo ingresos, que eso sería también parte de la seguridad. Porque no podemos empezar a generar un nuevo trabajo, un nuevo ingreso, una nueva forma de entrenar, si no estamos durmiendo bien y comiendo bien y cuidando nuestra salud, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos la parte biológica, pasamos a la parte de seguridad, luego pasamos a la parte de la pertenencia, luego al reconocimiento y a la autorrealización. Pues obviamente Maslow, esto lo hizo en tiempos que no eran de COVID. Sin embargo, podemos entender de acá de que para poder llegar a hacer el cambio, ocupamos primero estabilizar nuestra parte biológica y después de ahí toda la parte psicológica, pensamientos, emociones, para ir generando esta adaptación. Esa sería la presentación que les traía la noche de hoy. Una frase para terminar, que es de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin fue quien restableció los Juegos Olímpicos en la era moderna, pero él no los restableció por la competencia y por los patrocinios y los tiempos y las marcas, sino que él lo restableció como entendiendo al deporte como una parte de un elemento educativo en los seres humanos, un elemento también, como les decía anteriormente, que nos puede colaborar en estos tiempos de cambio.
Y él decía, la vida es simple porque la lucha es simple, el buen luchador retrocede pero no se abandona, cede pero no renuncia, si lo imposible se levanta ante él, se desvía y va más lejos, se desvía la adaptación y va más lejos, si le falta el aliento, descansa y espera, es decir, es permitido también descansar un poco en estas épocas, el balance. Si es puesto fuera de combate, anima a sus hermanos con sus palabras y su presencia, y aun cuando todo se hunda a su alrededor, no sé, la desesperación no le afectará, no le va a invadir. ¿Por qué les traigo esta frase? Porque me parece que condensa muy bien el tema de poder adaptarnos. Adaptarnos no es siempre hacer lo mismo. Adaptarnos es a veces descansar, adaptarnos es a veces salirse y apoyar a otros. Adaptarnos es también sortear, es retroceder. Y justamente como esta frase nos la dice por acá Pierre de Coubertin. Podemos abrir el espacio de preguntas con mucho gusto. Espero que estas técnicas y estas reflexiones colaboren en algún movimiento, porque recuerden que la adaptación es este movimiento, en algún movimiento de su reflexión acerca de estos tiempos y en un movimiento acerca de también el cómo nos desenvolvemos en tiempos de cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante y muy útil todas las herramientas. La verdad que sí, para estos momentos, para seguir adelante. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede escribir en el chat. Yo les diría que una clave para esto de adaptarse al cambio es primero, antes de querer hacer cambios apresurados o cambios precipitados en el mismo cambio, es que nos detengamos un momento y que nos pongamos atención y que tal vez no entendamos nada de lo que está pasando. Creo que eso nos pasa a todos en estos tiempos, pero a pesar de no entender nada, es como retomar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué proyecto puedo generar? ¿Qué cambio puedo hacer? Yo me imagino que es como hacer un alto en el camino y plantearnos nuevos objetivos. Y tal vez plantearnos objetivos un poco más de a corto plazo por el momento, como para poder, ¿verdad? Enfocarnos en lo que es la base de la pirámide y luego ya nos vamos a empezar a sentir cada día mejor cuidando la base de la pirámide y así vamos tirando objetivos un poco más a mediano y a largo plazo mientras nos vamos acostumbrando. Me imagino que ese es como el tip. Sí, sí, sí. Y sobre todo entender que a pesar de que nos acostumbremos totalmente, como estábamos antes del COVID, a algo, siempre también va a cambiar. O sea, el cambio, ahorita es que cambiaron muchas cosas juntas y ese es el tema, ¿verdad? Pero que el cambio siempre va a estar. Entonces, a pesar de que nos propongamos inclusive objetivos a largo plazo, puede ser de que estos lleguen o no lleguen y que tengamos una vez más que buscar adaptarnos, prestar atención. Y les cuento una anécdota. Para los Juegos Olímpicos en Río, yo estaba trabajando con ciclismo de montaña y había un muchacho de un país, no era de Costa Rica, sino era de un país de Sudamérica, que él nos contaba, antes de que le pasara esto que les voy a contar, que obviamente pues su sueño era ir a los Juegos Olímpicos y había trabajado años de años y logró clasificar y ya estaba ahí en los Juegos. Y pues obviamente cuando ya uno está ahí en los Juegos, en la puerta de salida, ya uno se imagina que ya va a competir en los Juegos y que ya va a tener esa experiencia de vida. ¿Qué le pasó a él? Estando ahí, en los entrenamientos, en el reconocimiento de pistas, se cayó y se quebró, no sé, el hombro, el brazo, bueno, se quebró en muchas partes.
y no pudo competir en los Juegos Olímpicos, o sea, se quebró el día antes de la competencia. Entonces, a pesar de que este muchacho se había decidido y su objetivo a largo plazo, ir a los Juegos, lo construyó, lo cumplió, llegó y el día antes pasa esto, que quizás fue por una precipitación, por eso hay que tenerle cuidado a las precipitaciones, por un tema, cuando uno se precipita también no pone atención, la concentración se amplía mucho, entonces no, uno deja de lado los detalles. Por eso les decía la importancia de prestar atención, ¿verdad? Y bueno, no compitió, se la pasó el día de la competencia en un hospital de que lo estaban pues curando y remendando de las caídas. Entonces, no podemos dar nada muchas veces por sentado, ¿verdad? Por un hecho de que fijo va a pasar. Por eso les decía el tema de la flexibilidad y la importancia de realmente prestar atención, tomarse un tiempo y entender y entender de que somos pequeñas, minúsculas partes de este gran complejo entramado que es la Tierra y que realmente lo que tenemos que hacer frente a un cambio es poder seguir, adaptarnos, tomarse el tiempo, el espacio, reflexionar y seguir de otra manera, a una manera diferente, pero seguir, no quedarnos como estancados o en lo mismo. Hola, sí, de acuerdo, Laura. Muy provechosos, muy buenos todos los consejos. Me parece que, como mencionó Andrea, en este momento, de ahí la base de la pirámide, ¿verdad? Tiene que estar muy sólida, ¿verdad? Para que el cambio que estamos sufriendo nos repercuta lo menos posible. Muchísimas gracias, de verdad. Con gusto. No sé, Sebastián, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, precisamente, sí. Precisamente en este momento tenemos un comentario de Cheryl Ray. Dice, creo que en estos momentos es tener claro que esta es una etapa más a superar, que no será para siempre, va a pasar, pero hay que vivirla. Pues me parece muy importante. Gracias, Shirley, saludos y gracias por estar por acá. Sí, hay que seguir y con los cambios que nos vaya demandando la misma experiencia y el mismo entorno. Yo diría que no hay que tenerle miedo al cambio. A veces nos han metido o tenemos uy, es diferente, que miedo. Y más allá de esto es ver el cambio como una posibilidad de reestructurarse, de un aprendizaje, de inclusive un renacimiento, porque el cambio lleva este renacimiento al mismo tiempo, ¿verdad? Nos da la oportunidad de poder hacer algo diferente también. Sí, sobre todo, Laura, yo he sentido, bueno, en mi caso, de que tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para ver películas o para leer libros, o verdad. Entonces, eso es muy bonito también, que no estar en ese corre-corre y que no hay tiempo para nada. Ahora sí tenemos tiempo o simplemente para hacer cosas que antes no teníamos tiempo, como arreglar el jardín o para hacer hobbies, ¿verdad? Hobbies de, no sé, de cocina o de costura o de jardinería o lo que a cada uno le guste. Entonces, eso. También yo siento que uno tiene que ser agradecido con lo que uno tiene, ¿verdad? Porque como dicen, todos el mundo está bajo una tormenta, pero los barcos en los que estamos montados son diferentes, ¿verdad? Definitivamente. Sí, exacto. Y por eso no podemos estar viendo los barcos de a la par, sino ver nuestro propio barco y decir, mira, ocupo hacerle esta reparación, ocupo ponerle esta vela, ocupo agarrar aquel rumbo para allá, ocupo comprar provisiones, ¿verdad? Pero si vemos mucho los barcos de los otros, nos podemos perder. Si vemos el barco de nosotros, lo buscamos arreglar y buscamos remar con otros barcos juntos, nos vamos a ir adaptando a esto también y vamos a ir caminando todos en esta experiencia humana. Yo sé que para muchas personas, pues,
obviamente el cambio trae mucha ansiedad, mucha, ¿verdad? Mucha movilización. Cuando pasa esto, es importante también tomarlo como una oportunidad para poder crecer con este cambio, o sea, pasar esa barrera de la ansiedad o pasar esa barrera de esa frustración. La ansiedad, la frustración y las emociones nos dan mensajes. O sea, si de repente yo todos los días me despierto de mal humor, no es porque el mal humor es parte de mí, ¿no? Sino porque ese mal humor me está dando un mensaje, me está diciendo, hey, póngase atención, algo tiene que cambiar, algo tiene que ajustarse, algo hay que hacer diferente. Entonces, las emociones, entre más incómodas y dolorosas sean, más nos hacen ponernos atención. Si yo tengo mucha ansiedad, pues obviamente lo que tengo que hacer es ponerme atención para ver qué me está diciendo esa ansiedad y qué tengo que incorporar o adaptar o flexibilizar. Entonces, más allá de tenerle miedo a las emociones o a la ansiedad o a la frustración, es decir, bueno, ¿qué hago con esto? La asumo, la escucho, la busco cambiar, la incorporo dentro de mí, esa ansiedad, para poder moverme, porque todas estas emociones lo que nos hacen es movernos al final al final de cuentas. Sí. Y como veíamos ahora, pues obviamente proteger siempre las necesidades básicas, las necesidades de seguridad psicológicas, emocionales, y proteger mucho la salud física, la salud emocional, cuidarse en todo sentido, ¿verdad? Laura, un Claro. comentario, perdón. Siempre hablas vos de lo importante como que obviamente que es adaptarse y demás. En esta situación que uno, la incertidumbre que te genera esta situación, que ahorita que hablabas de la ansiedad, ¿vos cómo la podrías manejar? O sea, vos ves importante que uno siempre esté pensando como, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Qué otro cambio vendrá o algo así? ¿Lo es bueno o es mejor no pensar en nada de eso y simplemente como tratar de vivir cada día a día y adaptarse a estos días, digamos? Cuando uno piensa en, uy, ¿qué va a pasar? Y esta incertidumbre, está ubicando el pensamiento y la energía en el futuro. Y realmente, no solo por el COVID, el futuro nunca lo hemos tenido, nunca, el futuro realmente, como dicen por ahí, no existe. No sabemos, y esto el COVID nada más nos lo pone como más cerca, ¿verdad? Le pone una luz extra. No sabemos qué va a pasar, nunca. Puede ser de que ahorita se venga aquí un terremoto y ya. Entonces, esta incertidumbre o este temor hacia lo que va a pasar, pues obviamente hay que verlo, no lo podemos obviar porque está ahí y a todos nos mueve, pero más allá de centrarnos en el futuro, es importante, con este futuro incierto que siempre tenemos, ubicarnos en el presente, y decir que era lo de las acciones y las decisiones que vimos por acá como técnica. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi decisión? ¿Cómo quiero afrontar este momento? ¿Qué tipo de persona voy a ser? Y esas acciones, ¿qué tipo de atleta, qué tipo de jinete, qué tipo de entrenador, qué quiero aprender, cómo puedo con los recursos que tengo disponibles, ¿verdad? Como dice esta diapositiva, ¿qué tengo que acordar? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque ese sentido de decisión y de acción, de objetivos, nos va a sostener frente a la incertidumbre. O sea, la incertidumbre siempre va a estar. Digamos que la incertidumbre es un ventolero. Entonces, para poderme yo sostener en esta incertidumbre del COVID, ocupo anclarme a cosas, ocupo agarrarme, digámoslo así, de un palo, de algo, atarme a algo al piso. El piso sería el momento presente. Por eso es importante, para poder anclarme y no dejar que la incertidumbre me sangolote por todo lado. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer como proyecto? ¿Qué voy a cambiar? ¿Cómo puedo regular mis emociones en el hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tipo de persona voy a ser hoy? ¿Cómo quiero llevar todo esto hoy? Y así, pues, obviamente, todos los días, hasta que el futuro se nos va a ir construyendo, porque el futuro se construye, el futuro no lo adivinamos, el futuro lo construimos con las acciones que vamos haciendo día a día. Puede ser que las acciones nos acerquen a un futuro que nos guste, puede ser que no, y por eso esta técnica de detenerse, tomarse un tiempo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque lo que yo estoy haciendo hoy me va a llevar a este futuro que siempre va a ser incierto, ¿verdad?
Entonces, prestar atención, detenerse, momento presente, tener acuerdos, tener decisiones, plantarse acciones en el presente nos va a ayudar a manejar la incertidumbre. Solo pensar incertidumbre, eso nos va a desesperar y nos va a generar cosas muy incómodas porque realmente el futuro no lo podemos trabajar. Ok. En el momento presente. Tenemos una pregunta de Ernesto Solano. Dice, muy motivadora y de mucha reflexión. Como usted misma dice, replantearse, revalorar y muy importante, adaptarse. Mi pregunta sería, en este contexto de confinamiento, ¿cómo podemos incorporar la práctica en deportes que requieren o han requerido de espacios físicos específicos? Como los deportes de combate. Yo a veces pienso mucho en los deportes de combate porque creo que en temas de estas restricciones son los deportes, al ser de contacto directo, pues son los deportes que menos acceso tienen ahorita. En cambio, hay otros deportes, ciclismo, atletismo, el mismo ecuestre, el espacio y el acceso es un poco diferente porque el mismo deporte podríamos decir, promueve el distanciamiento, no hay que estar tan juntos, ¿verdad? ¿Qué es importante y vamos a abrir acá la pregunta, y un saludo a Ernesto, ¿cómo podemos incorporar, dice, la práctica? Replanteando objetivos, replanteando espacios en donde entrenar. Por ejemplo, si yo no puedo practicar el deporte porque no tengo acceso al lugar donde solía entrenar, es ponernos a pensar, bueno, a mí me encantaba esto, ahora ¿cómo puedo traerlo aquí a mi momento presente? Y ahí es donde entra la creatividad. Quizás no tengo al compañero al frente, pero puedo poner un muñeco, un dibujo, o quizás no tengo el espacio tan abierto, pero puedo encontrar maneras de reducirlo. Y les comento por acá una anécdota. Ayer conversaba con un entrenador de gimnasia, pues gimnasia, los gimnasios están cerrados en esta semana, y él me enseñaba la planificación totalmente creativa de sus entrenamientos virtuales, con sillas, con la mesa, con los colchones, con los papás ayudándole, y así podía trabajar progresiones que luego cuando ya abrieran el gimnasio les iban a ayudar a las niñas a poder continuar con sus elementos en el piso, en la viga y en diferentes aparatos de la gimnasia. Entonces, creo que por ahí va, en lugar de pensar, uy, ya no tengo este espacio, es decir, tengo ¿cómo puedo adaptar lo que hago a este espacio? Y ahí la creatividad y la pericia de los entrenadores y de los atletas es clave, ¿verdad? Espero llegarle a la pregunta, si no me avisan y lo pensamos un poquito más. Pero sí, no es quedarse añorando en el futuro, sino es decir, bueno, tengo esto, tengo 1 metro cuadrado en mi casa, tengo 10 metros, tengo 15 metros, como en este espacio y en este tiempo que tengo ahorita, puedo trabajarme como atleta en el deporte que escogí, o cómo puedo cambiar de deporte también, porque Sí, eso sí, qué puede pasar. bonito. Sí, qué interesante, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nos preparamos para ir a los Juegos allá en Veracruz, yo me acuerdo que Carla Alemán nos puso mucho a practicar en la casa, en las tardes, ¿verdad? Como una tercera práctica, que hiciéramos técnicas de visualización, y me acuerdo que nos ponían una silla, poner una silla adelante, amarrar unas riendas, cerrar los ojos, imaginarnos que estábamos encima de un caballo. Todo esto es viable ahorita. Sí, claro. La visualización. Y si usan la técnica de la visualización, es importante tal vez no solo centrarla en una competencia, sino centrarla en la mejora de una habilidad. Por ejemplo, yo puedo visualizar cómo hago mejor el agarre, el sostén, el equilibrio sobre el caballo. No visualizándome en el evento cuando algún día sea, sino visualizándome elementos que quiera mejorar ahorita también, o construir ahorita, ¿verdad? Porque si solo visualizamos en las competencias, está esto de que las competencias todavía no están y puede ser que la visualización resulte como tal vez sin sentido. Pero si yo visualizo ciertos elementos o partes del entrenamiento que tal vez ahorita no puedo hacer, pero las puedo visualizar, se van a afianzar más a la hora de la ejecución. Súper. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Bueno, entonces yo creo que sería todo por hoy. Muchísimas gracias, Laura. Estamos muy agradecidos. La verdad que fue de mucho aporte y no, esperamos pronto tenerte de nuevo en otra charla. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes. Con Tal vez, gusto. si podemos antes de terminar, que todos abramos las cámaras para tomar la foto como solemos hacerlo siempre, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla para que salga más. Perfecto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a ver si Jimena, no sé si tú puedas. Mientras nos tomamos las fotos, les comento que Ernesto también trabaja en psicología deportiva, es psicólogo y psicólogo deportivo. Muchas gracias, Excelente. Laura. Un Es gusto de saludar. gimnasia. Aquí estamos Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Laura. Buenísimo. con gusto. Bueno, voy a contar hasta 3 y tomo la fotico, ¿ok? Todos están perfectos. Entonces vamos 1, 2 y 3. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto y muchas gracias Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, de veras, por siempre ayudarnos y estar ahí. Y gracias a todos los participantes y a la Asociación Deportiva Ecuestre de Prueba Completa y a la plataforma de la Federación Ecuestre y a nuestro gestor Sebastián. Muchas gracias por llevar a cabo esta charla. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Igualmente. Un y abrazo cuídense. virtual. Igual, cuídense todos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Igual. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Se cuidan, por favor.